Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento revisamos 3 temas que son noticia con el análisis de coyuntura. Los tenemos en titulares. El primero de ellos es noticia Venezuela. El presidente Nicolás Maduro denuncia que está en marcha un golpe de Estado en contra de la nación. El promotor principal es Estados Unidos, con el apoyo de sus operadores en la región. El jefe de Estado envía esta alerta a solo horas de ser juramentado para un nuevo periodo presidencial tras el triunfo del pasado 20 de mayo. Tenemos un segundo tema, es noticia México, que el pánico y las provocaciones no obstaculicen la estrategia contra las mafias de gasolina. Ese mensaje muy temprano de este miércoles del presidente López Obrador es para el pueblo y para sus opositores, quienes denuncian desabastecimiento nacional de combustible y fracaso de la medida que apenas comienza. En redes sociales, en todo caso, a sus detractores no les va nada bien. Tenemos esa información, tenemos el análisis. Y tercer tema, que es noticia Guatemala. Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad declara nula la determinación del presidente Morales de poner fin a las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son las razones de esta pugna entre la Alta Corte, el Ejecutivo, Naciones Unidas? Vamos a analizarlo en profundidad aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, Nicolás Maduro toma posesión este jueves 10 de enero para un nuevo periodo presidencial con la agenda económica como prioridad. Pero para poder potenciar su gobernabilidad deberá afrontar un obstáculo emergente, un golpe de Estado ordenado desde Washington y sus aliados, tal como lo denunció este miércoles el propio jefe de Estado en rueda de prensa. Desde el Palacio de Miraflores, Casa de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro alertó que la derecha internacional y la mediática pretende convertir la juramentación constitucional, formal y normal de este jueves en una especie de guerra mundial. Es un momento de definiciones. Han convertido una toma de posesión formal, protocolar, natural, de un país democrático, demostradamente libre y democrático como Venezuela, en una guerra mundial. Lo que hemos visto en las últimas semanas no tiene parangón, como dice el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Maduro aseguró que se encuentra en marcha un golpe de Estado contra el país, alentado por la extrema derecha interna, bajo el recetario injerencista de Estados Unidos y sus aliados. La oposición tiene que cumplir la orden que le ha dado el Cartel de Lima de derrocar a Nicolás Maduro por la vía que sea. Es la orden que se ha dado desde Washington. Ellos creen que estamos en tiempos de golpe de Estado o que Venezuela no tiene quien la defienda. Ellos creen que la Constitución no tiene quien la defienda, la democracia y la paz de Venezuela no tiene quien la defienda. Lo creen en la locura infernal. El mandatario enfatizó que tomará medidas diplomáticas contra los países firmantes de la Declaración del Grupo de Lima, si no rectifican y persisten en su postura contra Venezuela en las próximas 48 horas. Aseguró que en caso contrario, cualquier intento contra la democracia deberá enfrentar la justicia, la Constitución y el poder de la unión entre civiles y militares. Hoy se entregó a todos los gobiernos del Cartel de Lima esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas, o el gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad, la soberanía y la dignidad de nuestra Venezuela. 48 horas a los gobiernos del Cartel de Lima para que rectifiquen su política intervencionista y grosera.
Pese a la agenda de hostilidades y agresiones en marcha contra la legitimidad del gobierno de Venezuela, este jueves se realizará la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, debido a la situación de desacato judicial en la cual se encuentra el Parlamento desde 2016. Varios líderes del mundo acompañarán el momento, entre ellos los presidentes de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, de Bolivia, Evo Morales, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Asimismo, harán presencia representantes de organismos internacionales, como el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, quien ya se encuentra en Caracas. Al día siguiente de su juramentación, Maduro acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente, donde recibirá el respaldo del poder originario. Así inicia un nuevo periodo presidencial con una estrategia económica de recuperación y de blindaje de programas sociales, que pasa por la lucha en la estabilización del precio del petróleo en el mercado internacional y en las transacciones con criptomonedas para contrarrestar las sanciones y bloqueos comerciales que sufre la nación por no seguir las órdenes de Estados Unidos y sus aliados. Además, como lo veíamos en el informe de Mohamed Barquindo, secretario general de la OPEP, comienzan a llegar líderes políticos de movimientos sociales, de partidos políticos, de organismos de distintas instancias a nivel continental y mundial. Madeleine, cuéntanos de ello. Además, los que no se encuentran aquí, Madeleine, hola, vemos cómo a través de distintos comunicados se hacen presentes en la distancia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues el presidente Nicolás Maduro hoy en esa rueda de prensa nacional e internacional decía que el Grupo de Lima no era el mundo. Venezuela no está aislada y ya están aquí presentes, como dijiste, delegaciones de varios países, inclusive hemos tenido información que ya hay reuniones bilaterales, que en los próximos días también sostendrá reuniones bilaterales con, por ejemplo, el ministro de Energía de Irán, que estará con el presidente de PDVSA. Hace pocos momentos acaba de concluir una reunión bilateral entre el ministro Quevedo, presidente de PDVSA, y el secretario general de la OPEP, y es que están revisando la agenda porque Venezuela asume la presidencia de la OPEP este año, al igual que la presidencia de los países exportadores de gas, así que, o los países del gas. En este sentido, Tatiana, pues hay una agenda internacional que se mueve, un ajedrez internacional que se mueve de la mano de los países que apoyan al gobierno y reconocen al presidente Nicolás Maduro, como por ejemplo Turquía, que también envió una delegación y está encabezada por su vicepresidente, y hay una agenda que maneja el Grupo de Lima y estos países de la extrema derecha que decía el presidente Nicolás Maduro, y que mueve además a Estados Unidos con sus gobiernos satélites, así lo ha llamado. Pero creo que hay claves muy importantes. Número uno, que está en plena marcha un golpe de Estado, y esto lo dijo porque el Grupo de Lima, este conglomerado, este bloque de países que apoya a la oposición, ha instado al presidente Nicolás Maduro a no juramentarse, pero además a pasar el poder a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en el día de ayer además dicta una supuesta ley para crear un organismo de transición, cuando aquí en Venezuela en el día de mañana lo que va a ocurrir es la juramentación constitucional del presidente Nicolás Maduro. Y otra cosa muy importante es el tema de la soberanía. Todos estos hechos se dan uno al lado del otro y totalmente vinculados. Por ejemplo, en el punto número 9 del documento del Grupo de Lima, ellos pues rechazaron que el gobierno de Venezuela y la Fuerza Armada actuara sobre estos dos buques sísmicos que estaban en aguas territoriales venezolanas, y se pudo comprobar a través de un video, y los mismos tripulantes o la misma tripulación de este buque dijo que estaba en aguas territoriales de Venezuela. Y en este sentido decía el presidente Nicolás Maduro: nosotros no entregamos la soberanía, y cómo es posible que la oposición venezolana además haya respaldado esto. Se abre una investigación a partir de este momento, y así lo solicitó la Asamblea Nacional Constituyente, a pues estas personas o estos diputados que hayan incurrido en delito a la patria. Así que la situación acá en Venezuela en cuanto a la juramentación será mañana en
en el Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional está en desacato, pero la situación es de completa paz, decía el presidente Nicolás Maduro. Lo que se va a hacer mañana, más que una juramentación, es precisamente la defensa de ese voto de los venezolanos, que son cerca de 6.300.000, que dijeron que sí querían que Nicolás Maduro continuara como presidente de este país, y que el reconocimiento precisamente está en primer lugar por el pueblo venezolano y en segundo lugar, bueno, en el ámbito internacional por estos países que lo acompañan, y que precisamente, repetimos palabras textuales del presidente Nicolás Maduro, el Grupo de Lima no es el mundo. Así las cosas para mañana, Tatiana, mucha expectativa porque hay muchísimas actividades alrededor de esta juramentación, y no solamente estará en el Tribunal Supremo de Justicia, estará en la Academia Militar, estará también, habrá unas concentraciones en la calle con los movimientos sociales, campesinos, obreros. El día viernes estará juramentándose o ratificando su juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente, y luego la próxima semana se espera la memoria y cuenta de su periodo constitucional, el que sale, el que concluye ahorita para darle continuidad a su segundo periodo. Tatiana. Gracias, Madeleine. Importante finalizar con esta agenda, con todo lo que nos cuentas. Vamos con el análisis. Made, muy buenas noches. Hasta mañana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Marco Teruggi. Él es sociólogo, poeta, cronista, militante argentino, radicado en Venezuela. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué placer saludarte. ¿Cómo te va? Bien. Te deseamos un caluroso 2019. Igualmente. Que empieza muy movido noticiosamente en esta parte del mundo, ¿no? Con Venezuela como centro. Quiero preguntarte acerca de estas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Muchas cosas, digamos, para profundizar, pero una sin duda que alerta no solamente a Venezuela y al continente, sino es cuando él denuncia que de nuevo hay en marcha un golpe de Estado en contra de la nación. Sí, evidentemente estamos, diríamos, en un momento de punto de quiebre. Lo que hizo el Grupo de Lima de no reconocer a la elección el 20 de mayo, ahora no reconocer la asunción de Nicolás Maduro, sacando a México, que ha recuperado una política propia de relaciones exteriores, es parte de un plan de trabajar para derrocar al gobierno venezolano democráticamente electo a través de las vías no democráticas. Digamos, acá hay una ecuación que uno puede resolver relativamente fácilmente. Si la Asamblea Nacional en desacato en Venezuela dice que va a asumir el poder y que de afuera no reconoce a Nicolás Maduro, ¿cómo eso se traduce en los hechos para que efectivamente esa Asamblea Nacional en desacato pueda hacerse del poder? No hay forma de que no sea sin violencia. Entonces, lo que se está denunciando es que ese plan que viene creyendo de hace ya varios meses como parte de una secuencia de no reconocimiento de las elecciones, no reconocimiento del presidente, ahora está avanzando en un nuevo escalón. Ahora, la responsabilidad mayor, diría, los generales, los financistas de todo esto hay que buscarlos en Estados Unidos. Yo te diría, Estados Unidos como primer nivel, centro de gravedad de conflicto. Grupo de Lima, con priorización en Colombia y Brasil, y derecha venezolana que operativizan en el territorio. Entonces, lo que está es Por que eso esa no habría maquinaria... de qué extrañarse que esta derecha venezolana apoya ese comunicado del Grupo de Lima. Yo creo que no es que lo apoya, lo obedece. Yo plantearía las cosas al revés, digamos. Yo creo que la derecha venezolana no tiene autonomía. Es una derecha claramente direccionada desde afuera, al igual que lo son los... ¿Un operador del Grupo de Lima? Sí, y el Grupo de Lima a su vez es operado por los Estados Unidos. Digo, ¿cuál es la agenda exterior del gobierno de Argentina, de Colombia o de Chile? Es la que guían los Estados Unidos. Acá hay una cadena de mandos muy claros y la derecha venezolana es la última en hablar. De hecho, fíjate que estuvo Mike Pompeo en Brasil, en Colombia, después habló el Grupo de Lima y recién después habló la derecha venezolana. Incluso viendo la secuencia hay un orden y una cadena de mandos muy claro. Eso es lo que está en marcha hoy para nuevamente intentar un asalto violento contra el poder en Venezuela. El presidente también decía, sobre lo que quiero preguntarte y profundizar, cómo entenderlo. Venezuela está en medio de un conflicto, de una guerra mundial. Sí, hoy hay un escenario geopolítico, una gran pelea, ¿no? Digamos, hay un conflicto geopolítico con la centralidad entre Estados Unidos, que ha planteado un enfrentamiento con China, pero a su vez con Irán, con Turquía, con Rusia, ¿no? Cada uno con diferentes niveles y ejes, centralmente lo económico, pero también lo diplomático, un intento de reordenar y reconstruir fuerza por parte del imperialismo en el mundo. Eso tiene que ver su correlato en América Latina en que hay que ordenar el continente de una forma totalmente apretada, que no haya margen de maniobra para ningún gobierno. El elemento principal que le genera un obstáculo para eso en términos políticos, económicos, diplomáticos es Venezuela. Es el objetivo número uno, digamos. Esto no es nuevo, pero sí dentro de este escenario actual de pelea del imperialismo norteamericano que está No en es nuevo, situación... pero Venezuela sigue siendo el obstáculo producto de ¿qué, Marco?
¿Producto de qué? ¿De la han logrado? resistencia? ¿Producto de qué? ¿Cómo calificarlo? Bueno, yo creo que hay varias variables para explicar por qué están tan empecinados los Estados Unidos con Venezuela y por qué Venezuela ha logrado aguantar. Empecemos por lo bueno. ¿Por qué hemos logrado resistir? Bueno, porque hay un nivel de identificación con el chavismo, movilización y organización popular muy importante. Una unidad de la Fuerza Armada, a pesar de los intentos de fracturarla, siguen unidas. Una unidad del chavismo como gran movimiento político. Y una capacidad de Nicolás Maduro en los momentos claves de direccionar las peleas para lograr ganar elecciones. Eso te da un bloque que, con sus debates internos, logra hacer una pelea y enfrentar un tipo de conflicto que no es democrático. Esto es bueno subrayarlo porque si no, uno podría confundirse con las reglas del juego. Uno podría pensar que en Venezuela hay una oposición versus un gobierno. No, hay un bloque que tiene un proyecto, un proceso histórico y enfrenta un gran bloque de revancha. Ese gran bloque de revancha no quiere agarrar el gobierno, quiere, como dice el nombre, hacer, yo diría, tierra arrasada con toda esta experiencia histórica. Ese bloque está conducido por los Estados Unidos, necesita recuperar los recursos naturales, el dominio completo diplomático del continente y borrar el chavismo. Y no importa que no tengan un plan evidente o una estrategia de gobiernos pensando en eso que ellos llaman gobierno de transición. Yo sí creo que lo tienen, pero no lo dicen. Creo que, digamos, es muy difícil que la derecha venezolana, que está tan en crisis hacia lo interno, diga lo que está pensando hacer, digamos. Porque lo que está pensando hacer no es muy complicado hacer una alquimia, digamos. Pongamos una dosis de la fórmula económica de Macri con una dosis de la política de persecución y asesinato que hay en el interior de Colombia, por ejemplo, y empecemos a hacer una suerte de especulación del horror que está en camino, digamos. Por eso no podemos perder, digamos. Acá, si uno se confunde y piensa, bueno, no, ¿por qué el chavismo no cede? Bueno, primero porque no hay razón, porque se ganó democráticamente. Claro. Pero además porque estamos enfrentando una revancha que no viene a ser un gobierno para hacer otro modelo. Viene a perseguirnos. ¿Una revancha a manera de venganza? A manera de venganza, a manera como lo han hecho muchas veces. A manera de venganza, te pregunto, por llevar 20 años las banderas del chavismo. Sí, al igual que lo hicieron con Chile cuando hubo el proceso de Salvador Allende, digamos, al igual que lo van a hacer con todo proceso que les genera un nivel de disputa como lo ha planteado Venezuela. Digo, uno puede venir acá y debatir. Hay problemas, hay cosas acertadas, hay una gran movilización, pero no es lo que los Estados Unidos quieren. Esto es, efectivamente, para ellos un gran problema. Porque además sigue mostrando que se le puede enfrentar y que ellos no nos están ganando. Yo creo que además hay una cuestión ya muy asentada de, bueno, hay que ganar a Venezuela porque Venezuela es el ejemplo de que efectivamente se puede hacer una política antiimperialista y que los Estados Unidos no son invencibles. Es más, se le puede aguantar un esquema de guerra no convencional que tiene todas las variables en una tensión máxima, la economía, la política, la diplomacia, la violencia, recién veíamos los buques, las fuerzas paramilitares, los bloqueos internacionales, digamos, todo eso se le puede hacer frente. Eso es un mensaje, creo yo, para el continente bueno, para los Estados Unidos, una amenaza. Una amenaza. Ahora, hay algo que también decía el presidente en ese análisis, en parte del discurso del jefe de Estado en la rueda de prensa. Él decía, aunque intenten decir y que los titulares digamos, en Chile o en Colombia planteen que cada vez Venezuela está más sola, él dice, esto no es cierto. Él no lo decía de esta manera, lo recuerdo yo a producto de los titulares que hemos visto de la prensa corporativa, medios corporativos, tanto en Chile como en Colombia. El caso es que él decía, Venezuela hoy en día está aún más inserta en el mundo, con más aliados, con más estrategias y más amigos, y no solamente gobiernos, sino pueblos. ¿Esto también cómo se traduce? ¿Cómo entenderlo? Sí, lo primero es desmentir la falacia de la comunidad internacional. Digamos, acá, en la lógica discursiva, hay algunos países que se pueden abrogar la comunidad internacional. Digo, Estados Unidos, algunos países de América Latina subordinados, o la Unión Europea, se ven a sí mismos como esa comunidad internacional. Si uno hace un esquema matemático, si querés, de países que no van a reconocer y países que sí, tenemos una gran mayoría que sí. Lo que pasa es que está esa construcción y está ese imaginario que se construye de que ahora Venezuela queda aislada del mundo. Ahora, si yo veo el mundo y veo la disputa que hay y veo que países centrales hoy en el conflicto reconocen a Venezuela, no sé, pienso en Rusia, pienso en China, digamos, para pensar en lo más central de la disputa, yo no veo una Venezuela en las aislada. Potencias mundiales. En el cuadro hoy que hay de enfrentamiento, digamos. Imaginemos esta situación en Venezuela en los años 90, de un mundo unipolar dirigido por los Estados Unidos. Hubiera sido muy difícil salir adelante. Ahora estamos en otro escenario y hay una serie de países que están siendo atacados por Estados Unidos en su lógica política, económica, diplomática, que están planteando niveles de unidad para enfrentar a eso. Entonces, por eso vemos a presidentes que vienen, declaraciones que lo reconocen, presidentes que dicen que van a defender a Venezuela en caso de una agresión. O sea, hay, digamos, cada bloque posiciona sus alianzas. Yo creo que sigue predominando esto de Estados Unidos y Unión Europea como la comunidad internacional. Eso es una mentira, es una construcción, digamos. Tiene que ver con que algunos países
tienen esa posibilidad por la historia y lo que han representado de abrogarse lo universal. Bueno, el mundo ha cambiado, Venezuela es parte de ese mundo que está cambiando y está en una pelea abierta. Ahora quiero preguntarte sobre la visión interna de Venezuela hacia afuera de Irán. Hacia adentro de Venezuela las cosas están muy difíciles, me refiero a la vida política, la vida cotidiana, y no hay una mayor realidad que decir que todo está tranquilo, que todo avanza, que el año ha comenzado con total calma y tranquilidad, entre otras cosas porque es el deseo de los venezolanos. Estuviste por fuera un tiempo, ahora regresas a Venezuela, justo en este momento, reitero, de tensión que se percibe mucho más a nivel internacional que a nivel interno en Venezuela. ¿Cómo lo ves? No, yo estuve todo el día en la calle esta semana, digamos, he estado en el interior del país y si uno mide, digamos, los ánimos populares de la gente, de lo común, digamos, no está en una situación como plantea la derecha ni la, entre comillas, comunidad internacional. Hay una normalidad dentro de la situación venezolana. Hoy la gente caminaba, iba a comer, iba a su trabajo, todavía algunos están de vacaciones, pero digamos, está esa normalidad. Ahora, yo te agregaré un elemento central. Hay un nivel del ataque visible, Estados Unidos, Grupo de Lima, las declaraciones, la Asamblea Nacional, y hay un ataque invisible. Hoy, por ejemplo, a un día de la asunción, juramentación de Maduro, el dólar criminal paralelo aumentó casi de 1.100 a 1.700 en un día, que no corresponde a ningún factor económico, sino a un factor político. O sea, todos los ataques están en simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que lee la gente del común venezolano hoy? Que otra vez le están dando un golpe muy duro sobre la economía y otra vez comprobamos cómo antes de un momento clave político aumentan un mecanismo de ataque central que es el ataque sobre el dólar. Entonces, otra vez seguimos en la misma lógica. Lo que hay que entender es cómo funciona el conflicto. Insisto en lo que te decía antes, no nos confundamos en las reglas del juego. Acá nunca van a cesar y si mañana juramenta Maduro como va a ser y al pasado mañana estará todo tranquilo, bueno, es que porque el ataque por abajo se va a profundizar. Porque el ataque por abajo se mantiene a nivel interno, así no se perciba desde esta misma cotidianidad, que es un punto muy importante. Ahora bien, el presidente se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Desde fuera se plantea la hipótesis de la ilegitimidad. Desde la Constitución, desde los artículos, desde las normas, es legítimo y desde la elección del pasado 20 de mayo. ¿Cómo recuerdas ese día? No, la elección fue bien interesante y bien compleja porque estábamos frente a una estrategia de vaciamiento por parte de los principales partidos de la derecha que llegaba a lo que va a pasar mañana, que no lo van a reconocer. Por eso te digo, es una secuencia. Y hoy, desde afuera, están planteando que el Tribunal Supremo de Justicia se niegue a juramentar a Nicolás Maduro. Yo creo que otra vez están empujando, además de todo lo que hablábamos, un intento de fracturar la institucionalidad, un intento de deserción de cuadros estructurales importantes dentro del Estado y están buscando ese colapso, implosión a través de varios mecanismos. Lo importante es lograr la juramentación, que todo siga con tranquilidad y luego ver los próximos pasos. Yo me atrevo a decir, haciendo un pronóstico tal vez un poco arriesgado, que mañana y pasado vamos a estar relativamente tranquilos para poder hacer estos pasos necesarios. La gran pregunta es, ¿y después qué sigue? Digo, acá hay una declaración de guerra de la Asamblea Nacional, del Grupo de Lima, de los Estados Unidos. Están diciendo no vamos a reconocer al presidente. Es una dictadura. Si uno enfrenta a una dictadura, puede hacer otro tipo de ataques, legal y legítimamente, entre comillas. Esa es la vuelta retórica. Entonces ellos pueden justificar otro tipo de medidas. Entonces acá hay una declaración que pasa por un canal violento. Ahora, ¿cuál es ese canal violento? Es la pregunta. La base social de la derecha en Venezuela sigue muy desmovilizada. No pueden armar por ahora nada de calle. El liderazgo de la derecha no existe. Entonces uno ve más con preocupación zonas de frontera, ataques internos de tipo como fue el intento de asesinato de Maduro en agosto, ese tipo, digamos, de posibles acontecimientos que forman parte del repertorio de acciones de la derecha. Digamos, acá podemos intuir que dentro de lo que son capaces de hacer van a intentar nuevamente acciones violentas. Que no sería tampoco razones para extrañar, si bien recordamos el intento de asesinato del presidente Maduro. Es decir, no hay razones para extrañarse, pero sí, cuando se habla de ese tema hay que plantearlo con mucha rigurosidad porque genera angustia, evidentemente, en el pueblo venezolano, quien nos está viendo dentro y fuera de Venezuela, ¿no? Así que también es un asunto de, digamos, de mucho tino para plantearlo, porque si bien, y esto te lo pregunto, están los escenarios, en otras oportunidades también han estado. De hecho, recuerda el año anterior, en 2 oportunidades, el presidente Donald Trump dijo que tenía la posibilidad, que lo pensaba en una intervención militar hacia Venezuela. Y bueno, por fortuna no se dio y ese escenario no se da hasta este momento. ¿Qué crees que es lo que lo detiene?
Bueno, te agregaría un elemento más. Es la tercera vez, si no me equivoco, que la Asamblea Nacional dice públicamente que no va a reconocer a Maduro. Cada vez que planteó eso, se vino un escenario de violencia. Por eso insisto que eso es el cuadro que está en marcha. Yo creo que los Estados Unidos tienen, digamos, primero una lógica actual de cómo plantear las guerras. Yo creo que prefieren operar a través de una terciarización y no de manera directa. Y después yo creo que seguimos en un continente donde, a pesar de que hay gobiernos muy de derecha, no hay un consenso para una acción militar abierta. Por lo tanto, hay que hacerla pasar por otros carriles, en el terreno y en la percepción de los sentidos. Es decir, tienen que hacer una planadora comunicacional de manera a convencer a una gran parte de la opinión pública que es necesaria una acción humanitaria y presentarla así. Ahora, que llegue un buque norteamericano, primero, por la lógica de guerra, es poco probable. No hay que descartarlo, digamos, una cosa es una cosa. Y por la cuestión de legitimidad, Macri o Piñera o incluso Duque plantean que ellos no ven la salida militar. ¿Por qué? Porque no hay un consenso interno. Entonces yo creo que están viendo por dónde. Lo que están buscando es el También ángulo. porque seguramente saben que es un problema, una situación de esas, no solo para Venezuela, será para todo un continente. No, y después no saben qué pasa si se meten, digamos. Esa es la otra gran pregunta. Una cosa es entrar, otra cosa es salir victorioso. Y que Venezuela no se transforme para ellos en un gran pantano que empieza a poner a todos los países en una situación de crisis. Y la verdad, un análisis de las correlaciones de fuerzas indica que Venezuela tiene con qué hacer frente. Por la gran complejidad y riqueza del movimiento chavista, la experiencia, la gente, las Fuerzas Armadas. O sea, no es un terreno que uno entre y esto se va a caer, como quiere vender la derecha. Yo creo que la derecha para afuera cuenta cuento. Dice que es cuestión de empujar, como en el 2017. ¿Te acordás que decía para afuera, no, esto ya está cocinadito, nosotros empujamos y cae? En la época de las llamadas guarimbas. Y no pasó. Entonces, están otra vez con este cuento que estamos por caer y uno ve, se mueve, habla, escucha, analiza y dice, bueno, pero acá no hay un escenario que está listo para que nos tumben así nomás. Entonces, yo creo que ellos también miden, incluso pensando en Colombia, si llegaran a hacer una acción de fuerza abierta, ¿tienen posibilidad de ganar? ¿O en qué tipo de escenario van a entrar? ¿Cómo eso afecta a la economía? Digamos, hay muchas variables en simultáneo, lo que hay es una voluntad clara de un sector de ir por ese camino, ¿no? Entonces yo creo que por eso cuando Maduro habla del golpe de Estado que está en marcha es porque en realidad hay un tiempo cuasi permanente de golpe de Estado que tiene momentos de aceleración y de crisis e intento de el desenlace final. Estamos entrando en ese escenario a mi modo de ver. Con un momento muy, muy importante que es la juramentación para un nuevo periodo del presidente constitucional de una nación, que en este caso es en Venezuela el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, Marco, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para contarles que todos estos hechos y la agenda, por supuesto, dentro de unas horas de mañana, la tendrán a través de nuestras redes sociales, de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Y así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a hablar de México. Es noticia esta nación norteamericana. Que el pánico y las provocaciones no obstaculicen la estrategia contra las mafias de gasolina. Este mensaje del presidente López Obrador es para el pueblo y para sus opositores, quienes denuncian desabastecimiento de combustible por fracaso de la medida. En redes sociales a estos detractores no les va nada bien. Tenemos todos esos detalles y el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia México, el presidente Andrés Manuel López Obrador avanza en su plan de vigilancia y control para acabar con el contrabando de combustible en la nación. Una práctica de larga data que ha generado millonarias pérdidas a la nación. Este miércoles, AMLO llamó a la calma ante el temor de desabastecimiento en algunos puntos del país. Cerrar todos los ductos de combustible para vigilar todo el sistema de distribución es la estrategia de López Obrador para combatir el robo de combustible por parte de organizaciones criminales. Aunque la medida ha generado angustia por la falta de gasolina en algunos estados, el presidente garantizó a la población que la situación pronto se normalizará. En su encuentro matutino con los medios, llamó a la calma e informó sobre el suministro de combustible mediante cisternas. No podemos utilizar
los ductos, porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas. El mandatario prometió acabar además con el robo histórico de combustible en el país. Vamos a resistir todas las presiones que sean. Y le pido a la gente que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden apoyar? Actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa. Según datos oficiales, el robo de combustible ha provocado pérdidas por el orden de 3.000 millones de dólares al año. El plan de AMLO implica la vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas de 50 puntos estratégicos de la petrolera estatal Pemex, donde los denominados huachicoleros extraían el combustible de los ductos, una práctica que se ha producido por décadas y se incrementó en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ante el reclamo de partidos políticos como el PRI y el PAN por el desabastecimiento temporal en algunas estaciones de gasolina, los memes recorrieron las redes sociales en apoyo a la medida impulsada por el nuevo presidente. Para muchos, aunque la medida genere incomodidad a los usuarios, a largo plazo podría acabar de manera definitiva con una mafia que desangra un recurso vital para el desarrollo del país. Más información a esta hora con Eduardo Martínez, nuestro corresponsal permanente desde Ciudad de México. Eduardo, hay un balance de los primeros días de la medida que toma el presidente López Obrador. Cuéntanos de ello. ¿Qué tal, Tati? Un gusto poder saludarte, un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues ha habido balance desde que él puso en marcha esta política de poner fin al robo de combustibles, que como bien lo mencionaban ustedes en esta nota, se fue incrementando en los sexenios de Vicente Fox, en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Cabe decir, Tatiana, que a esta hora quienes han sido más críticos sobre esta situación fueron precisamente los expresidentes Fox y Calderón. Incluso en sus redes sociales han escrito algunos mensajes en los que advierten al presidente Andrés Manuel López Obrador que su política de control de robo de combustibles ha sido equivocada y que debe aceptar esta situación. Sin embargo, también han sido muy enfáticos en las redes al responderles y decirles que fueron precisamente los gobiernos del PAN donde creció más este tipo de delitos. Puedo decirte que tan solo en el caso de Vicente Fox estamos hablando de que el robo de combustibles ascendió a más de 16,000 millones de pesos. Esto al tipo de cambio actual estamos hablando de unos 800 millones de dólares. Además, en el caso de Felipe Calderón, las tomas clandestinas de donde extraen los llamados huachicoleros el combustible de manera irregular e ilícita, por decirlo de la manera más adecuada, ascendieron a más de 1,400 hoyos o ductos que fueron perforados por estos delincuentes que se dedican al robo de combustibles. Hay una polarización importante en la sociedad respecto a esta situación. Sin embargo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en señalar que esta situación tiene que ver precisamente con el combate que se está dando, con esta estrategia que puso en marcha a partir del 28 de diciembre del año pasado y que ya ha ido generando algunos resultados, como lo ha venido informando día a día en su conferencia matutina. Por ejemplo, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que de que se robaban 1,000 pipas de gasolina al día, en esta última jornada solamente se han robado cerca de 27. Además, el día de ayer, por ejemplo, hacía un balance más amplio en el que señalaba
que ya se había reducido el robo de pipas o de estas tanquetas que son las que suministran ahora el combustible, se habían robado ya menos de 8.500, es decir, se ha reducido en 8.500 el robo de pipas, lo que equivale a cerca de 2.500 millones de pesos, una cifra bastante importante si tomamos en cuenta lo que ha significado de pérdidas en los últimos años. Tatiana, a este momento en lo que ocurre, se ha focalizado más en el centro del territorio mexicano. Puedo decirte que en el caso de la Ciudad de México se habla de que solamente son 103 estaciones de gasolina a esta hora, de las 400 que brindan este servicio a la ciudadanía, las que están fuera de servicio por falta de combustible. Hasta este momento lo que se puede ver, lo que se puede observar en las calles es largas filas y parte de la incomodidad que esto está generando. Sin embargo, lo que ha dicho el gobierno es que ahora el enfoque será que se tiene que combatir el robo de combustibles para que se pueda recuperar esas ganancias y precisamente se puedan echar a andar en beneficio de la ciudadanía y sobre todo para impulsar el apoyo de recuperación del sector energético y de la industria petrolera que ha puesto en marcha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Eduardo. Información que sumamos de inmediato al análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Ariel Noyola Rodríguez es economista corresponsal del Centro de Investigación sobre la Globalización en América Latina, también con nosotros desde Ciudad de México. Hola Ariel, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, un placer estar aquí contigo en Telesur. Muchísimas gracias. Ariel, ¿cómo ves esta medida que toma el presidente López Obrador? Hemos visto los primeros resultados, una cosa en concreto que bien nos hablaba Eduardo Martínez sobre los balances positivos, la otra desabastecimiento parcial en parte del país. Sí, pues es una medida que, como bien lo comentaba Eduardo, pues es sin duda incómoda para los ciudadanos en términos de las colas que se están realizando, pero yo diría que también esto tiene que ver con cierta desestabilización desde mi punto de vista que han generado algunos medios de comunicación nacionales en cuanto a manejar esta idea del desabasto. Es decir, el gobierno mexicano ha enfatizado mucho esta parte de que no se trata de un desabasto porque contamos con combustible suficiente, sino que más bien lo que está ocurriendo es un cambio de estrategia en cuanto a la distribución de gasolina, y es por eso que se han cerrado los ductos que pues venían siendo ordeñados desde hace mucho tiempo, desde los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, y es en este contexto que la distribución de gasolina se ha hecho a través de pipas, que ha sido mucho más lenta y que pues ha sido una cobertura también del suministro parcial. Entonces es en este contexto en donde observamos efectivamente que hay colas en algunas gasolineras, pero de ninguna manera estamos hablando de un desabasto generalizado. Incluso precisamente en aquellos estados en donde se daba el mayor robo de gasolinas, básicamente Jalisco, Michoacán, Guanajuato, estados que hay que también destacar que en los últimos años han sido gobernados por el Partido Acción Nacional, pues son en esos estados en donde, ha habido una falta de suministro oportuno mayor. Pero el gobierno mexicano, insisto, ha declarado en distintas oportunidades en estas últimas horas, pues de que este suministro se va a venir normalizando conforme vayan pasando los días, pero que sí, ellos han tomado ya esta decisión de combatir de fondo el robo de gasolina y que pues van a llegar hasta las últimas consecuencias. Y esas últimas consecuencias, ¿cómo las podemos entender? Un sistema corrupto, mafioso dentro de Pemex, ¿qué pasa con el empresariado externo? ¿Qué pasa también con ese llamado huachicoleo, que son aquellos civiles que también hacen de alguna manera su nivel de supervivencia de esta actividad ilícita? ¿Cómo entender el funcionamiento de esa mafia? Bueno, esta mafia, como incluso el propio gobierno lo reveló a partir de una investigación, pues venía al interior de la propia empresa, es decir, al interior de Petróleos Mexicanos, porque el gobierno cuenta con un sistema de monitoreo de los ductos y precisamente cuando se detectaban estos robos, pues sucede que los funcionarios que estaban al frente de este sistema de monitoreo no hacían absolutamente nada, es decir, dejaban correr esos robos
y precisamente en este contexto es de que se ha modificado el personal que estaba al frente de este sistema de monitoreo. Se están investigando altos funcionarios de Petróleos Mexicanos que fungían en los gobiernos anteriores, y todas estas investigaciones están en curso. Eso, digamos, en el contexto de la propia empresa. Ahora también existen distintas investigaciones periodísticas que apuntan que incluso los propios cárteles del narcotráfico se han inmiscuido en este huachicoleo, en este robo de combustible, y por supuesto también algunas gasolineras que están involucradas, y que hay que destacar también en las últimas horas se les han venido quitando todas estas concesiones, todos estos permisos que ellos tenían al detectar el gobierno que efectivamente continuaban vendiendo combustible robado. Entonces creo yo que sí, efectivamente es una estrategia que en muchos sentidos resultará incómoda para los ciudadanos mexicanos en los próximos días, pero que definitivamente no puede ser, que no puede ya sustentarse, Tatiana, en el mediano y largo plazos, sobre todo con esta idea, con esta aspiración de recuperar esta eficiencia, esta productividad del sector energético. Nosotros tenemos aún Petróleos Mexicanos con una deuda histórica, tenemos aún Petróleos Mexicanos que entregó a partir de la reforma energética de 2013 esa renta petrolera, y que encima tiene a estos guachicoleros. Esto no puede ser. Es decir, si el gobierno no pone un freno a este guachicoleo, Pemex va a terminar por desmantelarse. Ese es el escenario, sin duda. Como el presidente le decía a la ciudadanía, tengan paciencia, que a mediano plazo se van a ver los resultados. Ojalá que así sea, porque evidentemente de eso depende el éxito de una promesa de campaña de López Obrador. Gracias, Ariel, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. La información la tenemos a través de nuestra multiplataforma. Miran ustedes el titular. Este es el balance que entregaba temprano el presidente López Obrador. Cae a 77,6% el robo de gasolina en 20 días de gestión. López Obrador destacó este logro como un evento histórico frente a las bandas organizadas para el robo de gasolina. AMLO, primer presidente de México, destacó que debido a la implementación de medidas para frenar el robo de gasolina en territorio mexicano, la cifra del delito descendió a 77,6%. El dignatario puntualizó que se logró disminuir el desfalco del combustible diario de 787 pipas a 177, lo que en los 20 días representa grandes logros, decía el presidente de esta nación norteamericana, latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador. Bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Guatemala. Este miércoles, la Corte de Constitucionalidad declaraba nula la determinación del presidente Jimmy Morales de poner fin a las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad, esta recordada CICIG. Pero nos preguntamos lo siguiente: ¿cuáles son las razones de esta pugna que parece a simple vista muy fuerte entre la Alta Corte, la Corte de Constitucionalidad, y el Ejecutivo? Y a nivel internacional está Naciones Unidas. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Guatemala, este miércoles se vive un nuevo capítulo de tensiones entre la Corte de Constitucionalidad y el presidente de la Nación, Jimmy Morales. El telón de fondo es el fin de las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. Más detalles en el siguiente informe. La Corte de Constitucionalidad anuló la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin al acuerdo con la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. Durante más de 8 horas, los magistrados debatieron y votaron. 4 a favor de detener su salida en las próximas 24 horas y 1 en contra, es decir, en apoyo al presidente Morales.
alegando que el Estado de Guatemala se encuentra suscrito al sistema de las Naciones Unidas, a su carta y a los distintos instrumentos internacionales por los que se rige el organismo. El alto tribunal instó a las autoridades al reinicio del funcionamiento de la CICIG. En respuesta, el presidente Morales anunció que no ha sido informado de manera formal sobre este fallo. Notificó que una vez recibida la sentencia, procederá a su evaluación y notificará las acciones correspondientes. En medio de este nuevo capítulo de tensiones, el Congreso ya evalúa medidas que podrían ponerse en práctica en caso de concretarse la salida de la Comisión Internacional de Guatemala. Por ejemplo, un acuerdo de amnistía que pretende dejar en libertad a aquellos funcionarios que fueron encarcelados por la CICIG. De ser aprobado, se beneficiarían el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos vinculados al caso de corrupción conocido como La Línea. Ahí están los hechos que analizamos y que por supuesto ponemos en contexto con un profundo conocedor de la situación de Guatemala, bueno, porque además es su país. Sandino Asturias, analista internacional, politólogo, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que hace monitoreo a seguimiento a temas de seguridad, justicia y derechos humanos. Hola Sandino, qué placer. Muy buenas noches, bienvenido a Noticias de Telesur. Igualmente, Tatiana. ¿Qué es lo que pasa entre la Corte de Constitucionalidad y el Ejecutivo, el presidente Jimmy Morales? El telón de fondo, decíamos antes de la pausa, es la CICIG, que el presidente dice de nuevo durante esta misma semana que se va del país, envía la carta a Naciones Unidas, la Corte de Constitucionalidad dice no, aquí se queda. Mira, lo que estamos viendo, y es una escalada cada vez más dura de parte de lo que se le llama o llamamos en Guatemala el pacto de corruptos. Creo que lo que se está evidenciando es que hay un sector de la justicia, la Corte de Constitucionalidad es una de ellas, el Ministerio Público, la CICIG, que ha ido develando una estructura de poder, una estructura de corrupción, una estructura, cómo funcionaba el país hasta 2015. Y esto se está cambiando. Lo que estamos es en una ofensiva donde el sector empresarial, los militares y el gobierno y los partidos de extrema derecha han estado en una contraofensiva para terminar con este fenómeno de la lucha contra la impunidad, una justicia más independiente y una justicia que está ejerciendo a favor de la gente. Y esto es muy importante porque el ataque contra la Corte de Constitucionalidad no es simplemente por la CICIG. La CICIG es un pretexto. El argumento principal es que la Corte ha hecho resoluciones a favor de los pueblos indígenas, a favor de las consultas comunitarias, y esto tiene muy enojado al poder económico. Quieren cerrar la Corte de Constitucionalidad porque les obligan a hacer consultas comunitarias. Y ¿cómo es esto, Sandino? ¿Consultas previas en territorios indígenas cuando se va a realizar alguna actividad de minería? Hidroeléctricas, bien, que son el modelo en territorios económico, indígenas. Sí, el modelo económico que la élite económica y política del país definió. Entonces, esto está en el proyecto que ellos nunca han consultado, han atropellado siempre a las comunidades indígenas. Y la Corte de Constitucional sale y dice, deben hacer consulta previa. Así es. Bien. Entonces, esto ha sido una retórica que el presidente usa ahora para acusar a la Corte, para además la Procuraduría General de la Nación acusa a 3 magistrados y pretende enjuiciarlos. Es decir, es mucho más que la CICIG. Hay una justicia, hay la Corte de Constitucionalidad, hay el Ministerio Público, está la CICIG, está la Procuraduría de Derechos Humanos. Hay una serie de organismos que están con la ciudadanía, que no están con la élite económica, militar y política tradicional. Y esto está haciendo cambiar el país. Lo que estamos es enfrentando una contraofensiva muy agresiva que puede romper el orden constitucional, porque ya no están acatando las resoluciones de la Corte. O sea, lo que pasó hoy es otra resolución más de la Corte, más o menos la 6ª, que le dice al presidente, usted no puede seguir echando a Iván Velázquez, echando a la CICIG, echando a los investigadores, no darles visa. O sea, ha estado boicoteando claramente el trabajo de la CICIG. Pero además, ahora van contra la Corte de Constitucionalidad. Pretenden quitarle a la Corte, por un lado, quien maneja los antejuicios,
eso lo pretenden a través del Congreso, y además pretenden enjuiciar a 3 magistrados. Entonces, muy claramente, estamos enfrentando una contraofensiva que pretende volver a tomar el control y el poder y aplastar a la justicia y volverle al reino de la impunidad. Sandino, déjame preguntarte algo. El argumento del presidente Jimmy Morales para que se acabe, se elimine el acuerdo entre el Ejecutivo, entre el Estado guatemalteco y Naciones Unidas, donde nace, donde se construye esta fórmula de la CICIG de justicia en Guatemala, es uno, que se ha excedido en su papel de operador de la justicia, y 2, que es haber cedido soberanía nacional, es decir, soberanía de la justicia. Ahí hay 2 puntos claves. Primero, la CICIG fue pedida por el Estado de Guatemala, ratificada por el Congreso de la República y por la Corte de Constitucionalidad. Fue una solicitud del Estado de Guatemala a Naciones Unidas: ayúdanos a perseguir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que quedaron incrustados en el Estado y que ahora se convirtieron al crimen organizado. Que quedaron incrustados después de la guerra. Después de la guerra. Eran instrumentos de la contrainsurgencia, quedaron incrustados dentro del Estado y transmutaron a crimen organizado. El Estado le pide. Por eso es lo que hizo el presidente de, con un acuerdo gubernativo, acabar el mandato de la CICIG, es totalmente ilegal. Porque la jerarquía con la cual se blindó a la CICIG es tan poderosa que no puede romper ese pacto, que lo pidió el Estado. Jimmy Morales no es el Estado. Jimmy Morales es un presidente. Es una parte del Estado. Entonces, él en ha logrado una alianza con los sectores empresariales, los sectores políticos recalcitrantes y los militares para volver al orden anterior. O sea, lo que se pretende es destruir a la justicia, no solo a la CICIG, también a la Corte de Constitucionalidad y también a todos los poderes que han puesto un freno a una manera de gobernar y una manera de enriquecerse, una manera de comprar presidentes, financiar campañas, te puedes tener los contratos privilegiados, las empresas que financian las campañas, toda la corrupción que ha hecho un sistema colapsado, un sistema que la ciudadanía no quiere. Y además estamos en año electoral. Todo lo que están haciendo, la CICIG tiene una popularidad del más del 70% de la población. La CICIG, la gente cree en la CICIG, cree en la Corte, cree en la PDH. La gente ha entendido que son sus aliados. Y el presidente está en el otro lado, defendiendo a las cúpulas empresariales y militares corruptas, y quieren romper el Estado de Derecho. Por eso, las rutas que nos van quedando ya son pocas. El presidente o da golpe de Estado o la Corte destituye al presidente. Es decir... Cuando me dices que da un golpe de Estado es que cierra la Corte de Constitucionalidad. Así es. O sea, puede cerrarla por la fuerza, la Corte de Constitucionalidad, como amenazó sacar a la CICIG a la fuerza. Puede dar un golpe de Estado y disolver los poderes del Estado. O sea, ya el acorralamiento es tal, su culpabilidad es manifiesta y los planes son tan descarados para destruir el sistema que ha costado mucho en Guatemala, 21 años de paz, costó mucho crear esta institucionalidad que este presidente está destruyendo. Entonces, sí estamos en un riesgo real de que esto escale ya a un golpe de Estado o ya las instituciones digan no más y entonces enjuiciar al presidente. O sea, creo que estamos llegando a un punto de confrontación de un nivel que puede llevar... Un punto de altísima tensión. Así es. Sandino, nos quedan unos minutos y déjame preguntarte, por tu estadía en Venezuela, vienes a acompañar la juramentación del presidente Nicolás Maduro, llegas hace unas horas al país, ¿cómo lo ves? ¿Con qué te encuentras en estas horas que has estado aquí en Caracas? Bueno, en primer lugar, sí, venimos invitados a participar y a apoyar el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Hemos acompañado el proceso, creo que somos la muestra viviente de lo que decía hoy el presidente. Venezuela no está sola, Venezuela está acompañada por los pueblos y muchos gobiernos y al mismo tiempo es la otra cara de Guatemala. O sea, el gobierno de Guatemala, que está
rompiendo la soberanía, que está rompiendo la institucionalidad, que está rompiendo la Constitución bajo el argumento de la soberanía, es parte del cartel de Lima firmando estas acciones en contra de Venezuela. Venimos también a decirle, eso no es lo que piensa el pueblo de Guatemala. Eso pensará este señor que se cree ahora dictador, que se cree que puede destruir a las instituciones, pero efectivamente lo que estamos enfrentando es un país que democráticamente, por la vía pacífica, por la vía de elecciones, apoyamos ese tipo de soluciones. Las elecciones tienen que ser pacíficas, los procesos sociales se tienen que resolver, los problemas de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos y por la vía pacífica, por la vía electoral. Y esa es la muestra, y eso es lo que estamos apoyando precisamente eso, porque América Latina necesita paz, no necesita más confrontaciones, no necesita golpes de Estado, no necesita rompimiento institucional, necesita países, gobiernos que trabajen con sus pueblos para mejorar las condiciones de vida, que para eso fueron electos. Muchísimas gracias, Sandino. Un placer y muy buenas noches. Igualmente. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.